cuando me dicen, oye, ¿tú qué haces? Yo digo, yo hago videos. La manera más fácil de resumirlo. La música para mí es como lo más importante. De hecho, si tú me preguntas, yo soy un artista más musical que visual. Entonces nos pusimos a hacer videos y el skate, la música y los videos eran lo que nos conectaban. Y pues, marica, la verdad, nosotros nos pagaban muy mal. Entonces yo dije, no, yo no me voy a ir solo, me voy a llevar un asistente y yo le gasto el desayuno. Entonces esas 20 lucas literal se me fueron en el desayuno de los dos, o sea, 2 tamales y los pasajes de Transmilenio. Porque para mí la palabra también como que extra es muy importante y la razón es porque lo ordinario es lo que podemos hacer todo el mundo, pero lo extraordinario es eso de más y me encanta pensar así porque en todo lo que hago yo trato de siempre apuntarle a que mi trabajo siempre se vea extraordinario independientemente de lo que estemos haciendo. Yo puedo decir que mi primer concierto fue frente a 1500 personas y fue abriéndole a The Mills, una banda que me encantaba. Entonces era como, wow, cero presión. Y pues en esa grabación estábamos grabando unas cosas de e-commerce de Adidas. Yo empecé a llorar, güey. Yo estaba grabando, llorando. Y yo como que metí la cámara ahí, como que, marica, yo estaba así en cualquier lugar y pum, lloraba. Amigos, si es la primera vez que están por acá, párchense, pillen el video, denle like, suscríbanse y comenten. Pero si por el contrario ya llevan más de un episodio, 2 episodios y no se han suscrito, ¿qué esperan para hacerlos? Denle suscribir y los espero en los siguientes episodios. Chao, chao. Bueno, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de No Hay de Otra. Nuevamente agradecerle a todas las personas que están llegando al podcast, a los que se han mantenido. En verdad, qué chimba que les esté gustando. Recuerden darle like, comentar y compartir para poder llegarles a más personas. El episodio de hoy es con Juanjo Piedradita. Perro, ¿cómo vas? Todo muy bien, Jorma. ¿Qué tal todo? Aquí feliz de acompañarte. Marica, por fin se nos dio. Ya habíamos tenido la oportunidad de conversar en un podcast, pero ahí habíamos acordado que íbamos a tener como la posibilidad de grabar un 1-a-1 y pues marica, gracias por aceptar la invitación y por estar acá. No. Para mí un honor poder estar acá, pues compartir un poco y conocernos más y explorar. Perrito, yo empiezo siempre el episodio y la conversación dándole un contexto a las personas. Que Lo ideal es que tú nos puedas contar un poco quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Entonces, pues nada, si quieres, pues empecemos por ahí para que la gente te conozca. Bueno, yo soy Juan Piedradita, soy un director audiovisual que trabaja en duro. Digamos que me dedico a hacer videos. Cuando me dicen, oye, ¿tú qué haces? Yo digo, yo hago videos. Exacto. La manera más fácil de resumirlo. Sí, porque pues digamos que detrás de todo hay como un componente donde he ido como desarrollando diferentes habilidades dentro de todo el contexto de video, como escribir, hacer fotografía, dirección, incluso en ocasiones he podido actuar en videos, entonces como que he ido como adquiriendo esos pequeños detalles, entonces como que explicarle eso a la gente es demasiado largo. Claro. Entonces digo, yo hago videos. Bueno, parece que chimba. Vámonos un poquito al inicio, vamos un poquito más atrás, tú eres nacido en Cali, en el Valle, pues, creo que es. Sí. ¿Cuánto tiempo duraste viviendo allá? ¿Qué hacías cuando chiquito? ¿Qué relación tenías con la creatividad, con los videos en un inicio, si nos puedes contar? Listo, bueno, yo siempre cuando me dicen de dónde eres, yo digo, soy de Cartago Valle. Ok. Viví en Palmira como unos 7, 8 años. Ajá. Pues digamos que he rotado por diferentes ciudades de Colombia. Mis padres eran policías, entonces como que, claro, pues se la pasaban como viajando, comisiones aquí y allá. Entonces nosotros, hijos, íbamos de un lado para otro. Se trasteaban. Trasteo a todo lado y digamos que un poco como la conexión con todo el tema de la creatividad era justamente eso. Yo en los diferentes lugares tenía que hacer mi hogar. O sea, como que yo en ningún lugar sentía que era mi casa, sino yo era un lugar de paso. Ajá, era un lugar de paso, pero entonces como que yo mismo construía con mis juguetes pequeños o con lo que veía y demás y hacía como que ese lugar no fuera como, o sea, independientemente que estuviera en mi casa o no, fuera mi hogar y he ido construyendo eso como a lo largo de la vida. Entonces, digamos que desde chiquito yo pues jugaba mucho con mis amigos, pues mis papás eran policías, entonces nunca estaban. Sí. Entonces, camellosos. Sí, camellosos. Entonces, pues jugaba Play con mi hermana, el Play 1. Y ya, o sea, como que andábamos como de un lado a otro y ahí cada vez pues como que diferentes climas, diferentes personas, entonces como que igual nosotros nos adaptábamos y digamos que parte un poco como
de esa semilla de la creatividad, fue un poco como esa rotación Claro. por todos los lados. Yo tenía muchas conversaciones, tengo muchas conversaciones como muy internas donde yo a veces me quedo así como callado Y es y hablando estoy, contigo sí, mismo. y estoy es como full pensando o analizando la situación e imaginándome cosas que pues muchas en ocasiones las he podido hacer realidad, otras son como simplemente como la mente trabajando y explorando De acuerdo. como con el clima, con la comida, con la jerga, o sea, como que eso me ayudó como a despertar esa sensibilidad para ya después narrar y pues lo que hago actualmente. Pero, y no sé, digamos, en ese momento, cuando te preguntaban, ¿tú qué querías hacer cuando grande? ¿Qué respondías? ¿Qué Uy, decías? buenísimo, o sea, yo quería ser astronauta. Esa es buena, esa es buena. Yo quería ser astronauta y pues me decían en el colegio como en tercero, ¿qué quieres ser cuando grande? Y yo, astronauta. Pero Siempre era yo, eso. sí, y yo, ni puta idea que era ser Claro. astronauta, pero era el tema de El el casco, el traje, traje, obvio. y era por un juguete que tenía que me gustaba mucho, entonces como que, pues en ese tiempo no había internet, entonces Sí, como claro. que la educación era full biblioteca, full lo que uno hablaba con sus papás, con los amigos y pues con los profesores. Entonces como que yo, ahí en ese momento yo decía, yo quiero ser astronauta. Ok. Y digamos, como obviamente al pasar de los tiempos y demás, siento que también, y tú me corregirás, creo que fuiste conociendo algo muy importante que es el skate. Sí, el skate para mí ha sido como una de las razones por las cuales como que hago Lo lo que que haces hoy hago. en día. De hecho, tengo tenis skate. No, pues es que yo siento también que cuando las personas se meten en la cultura del skate, ya eso les queda de por vida, en todo aspecto. Y me gustaría que habláramos un poco de eso porque yo siento que eso fue lo que te pudo encaminar a lo que haces hoy en día. Entonces, si nos quieres contar un poco de eso, cómo conociste el skate, por qué el skate fue como la base para lo que estás haciendo hoy en día. Sí, yo creo que el skate fue como uno de esos deportes extremos donde yo, digamos que me acobijé mucho en Ajá. mis tiempos libres. Entonces, pues yo en el colegio siempre fui como muy juicioso y demás. Entonces yo salía a las 12:30, me iba para la casa, almorzaba y a las 3 de la tarde yo ya tenía las tareas y salía con mis amigos del barrio a jugar. Y pues Sí. ese juego era, vamos a montar skate. Lo particular era que yo nunca he tenido las herramientas para, o sea, todo lo que yo he hecho en mi vida, porque he hecho varias cosas, nunca he tenido la herramienta. O sea, Ok, solamente digo como, yo quiero montar skate. Entonces montaba con el skate del parcero. Entonces ok. cuando el man se cansaba, ahí era cuando yo ya entraba y aprendía y le dábamos ahí y allá, hasta que ahorrábamos entre todos y bueno, listo, compremos un skate de segunda, hacíamos ahí como el injerto con Ajá. rodachos vueltos nada, La trucks. recursividad. Sí, o sea, la recursividad siempre fue como uno de esos talentos y nos recorríamos pues todo Bogotá, entonces ese era también mi medio de transporte, entonces Ujú. yo vivía en Santa Rosita, entonces de Santa Rosita nos íbamos por allá hasta Jardín Botánico, hasta el centro y el medio de transporte era el skate, o sea, Obvio. y rodábamos por las calles, por todo, skate, full skate. Ah, mencionabas que has hecho muchas cosas en tu vida. Cuéntanos un poco cuáles han sido esas cosas, como, por qué las hiciste o cuéntanos más de eso. Digamos que siempre he sido como muy curioso en cuanto a experiencia, o sea, como que yo veo algo y digo, uy, como que me gusta y Claro, lo voy a exploro. intentar a ver qué. Ajá, entonces, pues, digamos, yo viví en una de esas rotaciones, yo viví en un pueblo que se llama Silos, de allá es mi mamá, Silos Ok, Norte de Santander, y en ese año que yo estuve allá fue muy interesante porque era un pueblo que yo creo que no tiene más de 2.000 habitantes, o sea, ok. creo que estoy exagerando, pero tenía un sistema de educación bastante como que complementario y habían muchas cosas. Ujú. Entonces yo fui patrullerito en un año. Yo fui patrullerito, me metí a la banda de marcha, estuve en la banda ya con otros instrumentos, que era como la orquesta, Ajá. y girábamos por todas las regiones de ahí. Yo tocaba, en principio empecé como tocando platillos, luego empecé a tocar clarinete y así sucesivamente, pues como que todo mi tiempo siempre después del colegio lo aprovechaba en eso. Luego jugué voleibol, luego me dediqué a jugar fútbol en ese tiempo, me metí a escuela, todo ese tema, también fui como a otras ciudades a jugar y todo eso pasó como en un año y todo Bastante inquieto, o destacaba. sea, como Sí, siempre estabas buscando qué hacer, que también es importante. sí, de hecho, yo desde que me levanto ya en mi cabeza tengo un checklist de todo lo que Uf, tengo que marica, me hacer pasa. y creo que a veces supero más de 20 cosas. Bueno, ¿y en qué momento, ya lo mencionaste, pero en qué momento tú dijiste como marica, no sé si lo pensaste, pero me quiero dedicar a hacer videos o quiero que mi vida esté enfocada a esto? ¿O cómo fue que llegó eso para ya poder decidirlo? Listo, bueno, esa pregunta es bien interesante porque claro, en toda esta exploración
con la artística que pasó por allá en el 2005 en ese pueblo, Ujú. pues yo quedé mucho como con la noción de la música. La música para mí es como lo más importante. De hecho, si tú me preguntas, yo soy un artista más musical que visual. ¿Ah, Para sí? mí, sí, si tú me dices, Juanjo, ¿cuál es tu, como que, cuál es tu porcentaje entre audiovisual y música? Podría decirte que mi porcentaje podría ser 70 en música y 30 en audiovisual. Importante eso que acabas de mencionar, no lo tenía claro. Y la razón es porque justamente esa conexión que yo creé con los instrumentos, tanto, digamos, instrumentos percutivos, armónicos, a mí me ayudó mucho como a entender y a vivir sensaciones. Entonces a mí la música, ciertos instrumentos me traen como recuerdos, Claro. ciertas cosas. Entonces yo empecé como, luego de tener ese tiempo allá en el 2005, luego pues ya llegué a Bogotá, Bogotá, la ciudad de las oportunidades, Ujú. tuve la oportunidad de seguir rotando y yo dije, no, Bogotá, Bogotá, Bogotá. Y entré también como a intentar estudiar música desde el colegio, pero los profesores no eran muy buenos. Yo Ok. estudié en un colegio de policías y pues ahí como que la verdad no había mucho énfasis en eso, entonces como que lo dejé de un lado, entró como el skate, toda la cosa, pero con mis amigos el skate nos unió mucho a la música, digamos, a escuchar mucho rock, Ujú. a escuchar también mucho hip hop, entonces como que ahí seguíamos inquietos y era, venga, no, tengamos una banda, hagamos una banda. Entonces mi mejor amigo tocaba guitarra Ok. y yo le dije, venga, enséñeme. Y el man me dijo, cómprese la guitarra y yo le enseño. Compré la guitarra y le dije, bueno, enséñeme. El man me dijo, paila, aprenda usted. Y yo, no te Claro. creo. Y literal me dio como un librito donde decían los acordes y yo, parce, enséñeme, o sea, usted ya sabe, el man, no, aprenda usted. Y como que pues ahí me motivé, Te retó. me retó y pues digamos que yo compré la guitarra, o sea, yo ahorré de mis once y en ese tiempo me costó como 110.000 pesos Claro. y como 15 lucas el afinador. Y pues yo empecé a meterle, a meterle, a meterle y ahí fui como que aprendiendo y nos reuníamos como a tratar de sacar canciones en ese tiempo y demás y como que ahí empecé como a agarrar una base, a Ok. reconectarme otra vez, entonces ya era un poquitico ya con todo el tema del skate, la música y por cosas del destino, el skate me unió con un parcero que se llama Julen Keoni, pues ese parcero fue el que realmente me metió a todo este mundo audiovisual. ¿Y cómo? O sea, ¿de qué manera el man Listo. se metió ahí? Entonces ponle cuidado. El man también es skate. De hecho, Ok. el man fue un skater muy cerdo, como que de toda la localidad, Ajá. y ya estaba como cerca que lo patrocinaran marcas y todo, y él hacía videos. Claro. Entonces él hacía videos muy amateurs y pues yo nos conocimos y montábamos en un espacio que se llama como La Matera, eso Ujú. queda como cerca del Diver Plaza. Ok. Y el man vivía ahí al frente, entonces como que el man, venga, vamos a mi casa. Y el man siempre tenía como un computador re grande, toda la cosa. Y venga, voy a editar este video, ta, ta, ta. O decía, venga, grábeme con la cámara del celular y él luego eso lo pasaba y Claro. hacía cosas una chimba. Y yo decía, uy, marica, esto está bien interesante. Y yo siempre estaba al lado del man, o sea, yo era como la sombra, Ajá. al lado del man. Entonces el man a veces me explicaba cosas y yo en ocasiones a veces me distraía como en el celular, aquí y allá, pero el man siempre estuvo ahí como dándome esa mentoría y yo me graduó y pues todos mis parceros empezaron ya a estudiar en la universidad y yo no tenía la plata para entrar a la universidad. Claro. Entonces ya iban en segundo semestre, tercer semestre y yo seguía ahí como diciéndole a mi mamá, mami, yo quiero estudiar, pero pues mi mamá me decía como, hijo, no, es que no tenemos No hay plata. cómo, claro. Entonces yo le decía, no, vamos al ICETEX o algo así. Ella decía, no, espera. Yo quiero que más bien aproveches el tiempo y métete a un curso de algo que te guste. Entonces yo en ese momento, yo quería estudiar comunicación social y periodismo, Ok. porque entonces yo tenía como la voz de locutor y hablaba así. Y pues como que tuvimos la cercanía de estar en un programa en vivo, como en el colegio, toda la cosa, y yo crecí como con eso. Pero ya luego cuando empiezo a hacer videos como con este man y yo quería estudiar comunicación, tenía como muchas Cosas al ventanas, aire. sí, Ajá. muchas ventanas y no sabía como que qué escoger y yo dije, listo, mi mamá me dijo, estudia algo y yo dije, voy a estudiar fotografía. Ok. Entonces voy a estudiar qué? Un curso, porque pues meterme en una carrera universitaria, pues Sí. no tenemos la luca. Sí, sí, sí. Entonces me averigué un curso en zona 5, tampoco era como tan barato, pero pues digamos que tenía como 3 módulos bastante Y las bases, interesantes pues. y unas bases y es como un curso profesional de fotografía y ahí empecé. Sí.
Y lo mismo, empecé sin cámara, entonces como que solamente hasta el tercer módulo fue que logramos conseguir la cámara. Ajá. Entonces al principio era como yendo a Zona 5 a pasar un documento y venga, tome, le prestamos la cámara. Y era complicado porque al final yo sentía que quería hacerlo, pero como la cámara no era mía, entonces no sentía mucho la conexión. Igual yo hacía los ejercicios, me gustaba. O sea, como que ahí empezó como ya mi inquietud por lo audiovisual Y el específicamente acercamiento, pues, y a entender una imagen. Entonces obvio. hablábamos de imágenes, de fotógrafos y como que hablábamos de conceptos y todo lo que había detrás de una imagen y yo, wow, o sea, qué película y yo veo una foto, pero tenía una exploración narrativa detrás de todo y yo, wow. Y ya en ese momento, ¿cómo empieza tu parte ya? Listo, ahí fue los primeros acercamientos, ¿cierto? Ajá. Pero ya como empezaste a verlo como ya una manera de vivir, de pronto ya con el curso se empezaron a abrir las puertas para tener tu primer camello. ¿Cómo fue eso? Si nos puedes contar ya más específicamente de eso. Listo, entonces digamos que yo termino el curso y entonces sigo con este parcero, con Julen, y empezamos ahí, el man como, papi, usted ya tiene cámara, entonces vamos a ponernos a hacer videos. Ajá, Entonces nos pusimos a hacer videos y el skate, la música y los videos era lo que nos conectaba. Entonces hacíamos videos de metalcore allá en Cuatro ajá, Cuartos. Entonces en ese tiempo pues lo administraba Paola, Juanca, estaba como Mateo Urbano, que son unos manes increíbles como en la escena musical, eh, pues acá de Colombia y de Bogotá. ajá. Entonces en Cuatro Cuartos nosotros íbamos en el ensayadero y grabábamos muy amateur, güey. O sea, eso Claro. era poner a grabar y ¡pum! No sabíamos qué pasaba porque eso era mosh, pogos. Y era lo que intuitivamente Saliera. pasaba, sí. O sea, como que no había una guía de, no. Nosotros desde pequeños era muy intuitivo el sentir, sienta la música. Y a nivel técnico supongo que tampoco tenían unas bases tan fuertes, era lo poco que habían sabido. Era también de pronto muy intuitivo empezar a, marica, este hizo así, esta exposición así, Mm, o ya, ¿cómo lo hacían? No, realmente pues sí había una base porque pues yo estudié Claro, fotografía, todo el tema. Entonces era como en la escala ASA de entonces pues claro, o sea, no teníamos objetivos tan chimbas, entonces claro. era como la Nikon, yo tuve la Nikon 5100 con el 1855 que es un lente muy bueno, pero en ese, o sea, porque en ese tiempo no lo sabíamos usar Claro. y pues su resultado igual era responsable, pero era complicado, o sea, como que uno no llegaba a un look, entonces éramos nosotros cincuentazo, 1.8, desenfoque y creíamos y creábamos puros videos de Metal Lyrics Video, Ajá. entonces ahí nos movíamos y digamos que eso me acuerda mucho que uno de esos primeros trabajos fue que, digamos, yo siempre iba con Julen y una vez el man no pudo ir. Te tocó solo Entonces pilotearla. entonces el man me mandó y pues marica, la verdad, nosotros nos pagaban muy mal. Obvio. Entonces, pues él me pagó como 20 lucas, pues por ir a grabar y todo el tema, y pues era como agarrar Transmilenio, luego bajarnos en Teusaquillo, caminar, la cámara. Entonces yo dije, no, marica, yo no me voy a ir solo, me voy a llevar un asistente. Le prometí al parcero, venga, acompáñeme, y yo le gasto el desayuno. Entonces esas 20 lucas literal se me fueron en el desayuno de los dos, o sea, 2 tamales y los pasajes de Transmilenio. Fuimos, grabamos, pusimos unas luces de esas reflectores que venden ahí en la Caracas Ajá. y eso encandelillábamos a los manes y ya, hágale, marica. O sea, cero técnica de nada. Y pues así nos movíamos. La verdad, muchas bandas nos buscaban porque querían grabar, querían videos y así sucesivamente encontré una oportunidad en transformar la fotografía Ah, al video, porque video. claro, a mí me pasaba mucho que yo tomaba fotos a mis amigos aquí y allá en 15 años y todas esas, y pues yo no me conectaba mucho, o sea, yo decía Obvio. como, o sea, yo no quería verme como el fotógrafo, el de Claro. oficio, era como, mijo, ¿usted que estudió fotografía? Sí. No, o sea, yo quería como vincular eso más como al movimiento y me di cuenta también como que dentro de la práctica, dentro de pues toda la carrera de fotografía, me interesaba mucho, era el movimiento. Ok. Entonces ahí fue cuando yo dije, o sea, qué chimba esta base de fotografía, porque es lo estático, para ya luego transformarlo ya al video y empezarnos a mover. Entonces fue justamente ahí como que toda esta oportunidad me conectó ya después a hacer otra cosa, pues le seguimos metiendo y bueno, no mentiras, tengo una historia muy Todo chimba. bien, por favor, la necesito. Tengo una historia muy chimba y fue que con Julen empezamos a crecer, pues nos
mensual nos estábamos haciendo como 500 lucas cada uno. Sí, bien. Él a veces ganaba un poquitico más porque él era así el que se clavaba ahí toda la madrugada. Digámosle el director. Sí, él siempre fue como el director y muy capo en After Effects, o sea, hoy en día la rompe demasiado con su camello. Chimba. Y pues yo iba, grababa, era cierto tiempo y ya el embale era para el man, para que, pum, la post y el man, o sea, lo que yo le llevaba, marica, eso era, o sea, eso era material, pero Sí. ese man lo transformaba. Nosotros fuimos como muy solicitados justamente por eso y llegó un momento donde pues él estaba estudiando, él quería enfocarse también como en otras cosas y pues nos dimos como un espacio. O sea, fue como, marica, no, pues ya te siga camellando y yo también sigo por mi lado, pero yo tengo otro objetivo. Claro. Y pues yo como que, yo quedé como ahí en la nada y pues habíamos hecho como contactos importantes y mi primer video así solo de Juan J. Piedradita fue con Revólver Plateado. Ok. Una banda de rock pues que en la escena bogotana Ajá. es muy reconocida, fue muy reconocida, con Mauro Colmenares, Gigo Díaz y Tato, que era como el bajista, y conectamos muy bien. Mauro llegó y me escribió como, hey Juan, ¿qué más? Oye, me pasaron tu contacto, me dicen que tú eres el duro de los videos, Ujú. entonces, ¿cómo es? Necesito que grabemos mañana. Era como un miércoles porque el viernes sale la canción. Uf. Y yo, Sí, no había nada de tiempo. o sea, más que el tiempo, había un factor que uno, cuando yo recibí ese mensaje, pues yo admiraba a la banda, entonces era Claro. como, ¡jueputa! Paneando. O sea, yo dije, listo, vamos de cabeza. Yo le dije, no, listo, de una. Ahora, yo le escribí a Julen a ver si me podía ayudar a editar, pero el man no tenía tiempo, entonces Sí. yo no sabía editar. Ok, se te iba a preguntar. En ese momento solamente grababas. Yo solo grababa. Ok. Yo igual entendía la base porque yo siempre estaba al lado del man ahí Claro. como viendo el man que hacía, cómo lo hacía, los comandos, aquí y allá, y eso me ayudó mucho. Pero Y, ya la ejecución de hacer el video, no, nada. me costó muchísimo, igual yo ya había hecho par videitos chiquiticos, pero pues yo a Sí. los manes les dije, marica, de una. Claro. O sea, pues ya vio mi trabajo. Ahorita no puedo con mi socio, voy yo solo, pero de cabeza, y yo fui y grabé, huevón, pero yo no sabía cómo lo iba a editar. Claro. Entonces era un video que en técnica requería como doble exposición y toda la cosa. Entonces yo intuitivamente, todo esto fue muy intuitivo. O sea, yo no investigué, sino yo dije, marica, vamos a grabar, grabemos con un fondo clarito, Ajá. que los manes de negro y buscamos así texturas como para jugar. O sea, pero desde la idea. O De- ellos te dijeron como, marica, queremos algo así, o fue como, perro, hágalo, o sea, le damos libertad. no, ellos sí me dijeron, oiga, quiero algo así. Ok. Entonces todo era como muy plano medio, Ajá. porque pues no teníamos espacio. Ellos Claro. también trabajan mucho con las uñas, entonces literal estamos en un espacio así, en una pared blanca. Ok. Y los manes, marica, necesito que grabemos medio plano. Eso sí, actitud 22.000% de ellos. El video está por ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Pistolero. Ok, para buscarlo, listo, sí. Eso, Pistolero, Revólver Plateado. Y ahí, claro, entonces el componente de la edición en ese momento tenía dos cosas. Yo tenía Ajá. dos problemas. Uno, que era hacer la doble exposición Ajá. con las cosas, con imágenes de stock. Y el otro componente era el motion graphics. Entonces era como, claro, yo vendía un lyric video, entonces la imagen era mi background, pero yo tenía que poner la letra. Claro. Y pues no tenía un computador tampoco tan pro. Y yo dije, no, marica, la chimba. O sea, yo con Julen, todo lo que yo vi, yo algo respondo. Y fueron 2 días, fue mi primera trasnochada real camellando y la disfruté muchísimo. Tuve muchísima frustración, pero ahí fue donde yo dije, marica, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, yo quiero hacer videos porque me gustaba la canción. Yo los grabé, yo tenía la responsabilidad y tenía el rigor porque pues era una banda importante, ya me habían dicho, marica, el viernes, perdón, es el lanzamiento, necesito el video. Y así empecé, primera trasnochada, lo saqué adelante, pum, les entregué como a la segunda, tercera versión, los manes, listo Juan, estamos ok, pum, el video se subió y yo, uy marica, yo sentí un fresquito, yo, sí, lo logré. Claro, y todo lo sacaste tú al final, todo. Y todo. Incluso nunca tuve asistente. O sea, nada. O sea, yo ya fui en Transmilenio, llevaba mis luces. Yo siempre he cargado maletas grandes. Hace parte del proceso. Y ahí con mi tripodito, todo. O sea, la verdad, Luis, o sea, le metí. O sea, Claro. como que yo me convencí. Y de ahí yo dije, pucha, o sea, esta vida también es como de arriesgado de decir, sí,
así no lo sepa hacer, diga sí. Efectivamente, yo siempre tengo el mismo pensamiento y es como, pues, y es más, si le gusta, ¿no? Pues porque tampoco va a decirle sí a cosas que no le gusten, pero si a usted le gusta hacer algo, no sabe cómo hacerlo, pero se le da la oportunidad, parce, diga que sí, ya después mira cómo lo arregla, pero diga que sí y vaya haciéndolo. Te quería preguntar, hablamos y tú ya nos dices como listo, empezaste con el proceso de la foto, Ujú. luego te diste cuenta de todo el tema del video. Ahora, pero en ese momento era solo grabar y editar, ¿no? Sí, ¿En qué momento también, pues ya hemos tenido la oportunidad y la fortuna de que en el episodio, en el podcast ha salido Creepy, donde hemos hablado un poco de ti y demás? Él mencionaba que ustedes hicieron una carrera chévere y se conocieron en Villano. sí. Cuéntanos un poco también cómo llegaron hasta allá. Ya en ese momento también él decía como, yo toda mi escuela la hice con Juanjo yendo a grabar obras de teatro por allá. Hablemos un poco de todo eso porque siento que también es parte del proceso que la gente tal vez no lo ve. Esas obras de teatro probablemente no les gustaban, pero era lo que les daba el camello en ese momento para poder hacer cosas más chimbas. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, como que parte de todo esto, entonces, claro, yo empecé como a camellar aquí. Voy a resumir eso rápido como Todo para bien. cerrar esa parte. Estudié comunicación social. Ajá. Ah, pero sí la estudiaste. Sí, claro. O sea, Ok, claro, hice el curso de foto. Tan pronto ya la terminé, le di un poquito de espera pues también a mi mamá. claro. Y pues mi mamá ya me dijo, listo, Juan, Ahora sí ya podemos. tenemos para el primer semestre. Vamos Claro. que vamos, o sea, vamos de Vamos viendo qué cabeza. pasa. Ajá. Y yo, pum, claro, yo llegué a la universidad, yo ya llegaba con unas bases. Claro. Entonces, pues la carrera, la verdad, yo la disfruté mucho. Para mí no fue difícil, o sea, fue más bien fácil porque llegué con unas bases chimbas. Obvio. Entonces, como que entendía lo que quería, pero entonces, antes de eso, yo me enamoré del video, ¿cierto? Ajá. Entonces yo dije, comunicación social, no, yo quiero estudiar cine, Ok. yo quiero estudiar cine. Y yo empecé a hacer las investigaciones y me fui como a la Manuela Beltrán y pregunté, y incluso el decano me entrevistó, hablamos y el man me dijo, no, tú eres apto. Por el curso de fotografía y demás, me pasó como la cotización y en total eran como 10 palos el semestre y mi Ish. mamá solamente tenía presupuestado 4 millones. Uf, fuerte. Entonces yo escogí estudiar comunicación social, no por decir, wow, sino yo dije, tuve un recuerdo, yo dije, yo en el colegio quise, pero tengo que estudiar algo. Y yo dije, marica, claro, no tengo para cine, entonces voy a estudiar comunicación social, que no es algo similar, pero es algo muy importante, que era algo que yo quería como reforzar, y es el lenguaje. Obvio. Poder contar historias, poder entender el por qué, literal las WH. O sea, que como cuando, o sea, como que todo eso yo lo estructuro de lo que hago hoy en día, porque pues, o sea, uno lo ve como una simple teoría, pero realmente ese es el contexto de todo lo que hago. Entonces, pues claro, estudié comunicación social y periodismo, Ujú. ta. Y no, es que, marica, tengo muchas Dale, historias. dale, no, por favor. Porque, no, pero quiero responder la pregunta tuya, porque es que hay en la mitad hay algo muy importante, Ajá. y es Black Pop. No sé si sabes de Black No, Pop. no, por favor. Por allá Ush. dicen que sí. Entonces, o sea, ¿la contamos cronológicamente No, o...? como quieras, o sea, dale que esto es para eso. Si quieres responder eso, si quieres contar lo de Black Box, o si quieres contar eso y luego respondemos nuevamente la pregunta. No, respondamos la pregunta y ya luego voy a Perfecto. Black Pop. Listo. Entonces, pues con Creepy nos conocimos en Villano. Villano era una productora donde pues hacíamos muchos videoclips musicales. Ajá, Esa productora quedaba dentro de un estudio musical, Ártico, ajá, un sitio al que yo ya había ido años atrás porque yo hacía lyrics video. claro. Entonces los artistas me citaban allá no, veámonos en el estudio y grábame mientras grabo. Ok, Entonces nosotros allá pues documentábamos todo. Perdóname. tranqui. Entonces allá documentábamos todo y pues cuando yo ya llegué allá, yo dije, yo llegué allá con una decisión como muy importante, y es que yo había tenido como la oportunidad de estar en la música, Ujú. de tocar con banda. Y pues cuando yo llego a Villano fue cuando yo tomé una decisión muy crucial en mi vida. Y era, yo montaba skate, yo hacía videos, yo hacía fotos, también tenía una banda, estaba en la Un montón de universidad. cosas. Y como que tenía todas las puertas abiertas, pero al final no tenía nada. Claro. Entonces hacía de todo y no hacía nada. Y yo, cuando llegué a Villano, yo había tomado la decisión de decirle a la música como, música te quiero, pero también necesito camellar. Hay que vivir, necesito vivir de algo. Ajá, entonces yo dije como, bueno, listo. Entonces, claro, yo ya me conocía con Lolo, con Andrés, a Creepy lo conocí, recién llegué ahí. Entonces, pues empezamos ahí como
hacer el feeling. Yo, pues digamos que nosotros empezamos a crear contenido digital. Pues yo era como el filmmaker de Silvia Araujo, junto con Manuel Pimentel. Ok. Entonces ella nos enseñó toda la escuela de digital que hoy en día ella tiene como un monstruo y un Sí. despliegue de contenido sobre ejercicio. Nosotros fuimos como parte como de esa creación con ella, y eso me parece una chimba como resaltarlo porque yo le aprendí muchísimo a ella. O sea, como que Es una máquina. si tú me preguntas como en toda la carrera, ¿qué artista o qué figura con la que has grabado te ha enseñado mucho? Yo podría decir Silvia Araujo. Espera, borro esa pregunta. Ah. Ok. Y es porque, digamos que, claro, era trabajar con una vieja muy pila, una vieja también deportista, Ujú. que tenía y entendía todo esto muy bien. Entonces llegábamos a su casa, grabábamos un día recetas. Era fácil. Era muy fácil y ella tenía todo. Entonces ella dirigía mientras estaba acá al frente. Entonces, Juan, no, espera, córreme aquí. Tan, tan, tan. Lo veía y no, necesito que me enfoques. Porfa, cambia el lente, pon el 50 milímetros. Y se lo tenía re claro. O sea, ella tenía toda la técnica y claro, ahí nosotros ya teníamos mucha más experiencia, igual entendíamos, pero en cuanto al montaje, a entender el universo digital, ella en Villano nos enseñó demasiado. O sea, ella fue como... Claro, y por lo que tú dices, en ese momento tú tenías el background como de videos musicales, pero Ajá, no del mundo digital. correcto. Y ella fue tal vez como la que los empezó a meter a ustedes en ese mundo. Sí, total. Y pues también obviamente el background del parche. Claro. Nosotros pues editábamos, hacíamos la post de todas las ideas que también se hacían estos locos. Entonces era también como bien interesante. Y pues en Villano la pasábamos muy chimba. O sea, como que realmente era un tema de llegar temprano y nosotros le dábamos, le dábamos, le dábamos, le dábamos y ahí sacábamos videos chimbas. O sea, Claro. como que realmente nosotros trabajábamos con todo el recurso al 200%. Trasnochábamos también harto porque también como que parte de todo este periodo de aprendizaje es que uno no nace aprendido y hay muchos proyectos que requieren la milla extra. Sí, Y yo total. soy fan de la milla extra porque para mí la palabra también como que extra es muy importante. De hecho, creo que me la quiero tatuar. Y la razón es Ok. porque, digamos, lo ordinario es lo que podemos hacer todo el mundo, pero lo acuerdo. extraordinario es eso de más. Ok. Y me encanta pensar así porque en todo lo que hago yo trato de siempre apuntarle a que mi trabajo siempre se vea extraordinario, Qué chimba. independientemente de lo que estemos haciendo. Entonces, Chimba. como que claro, con Villano me conozco con Creepy, empezamos a grabar aquí, empezamos a grabar allá, llegó la pandemia y entonces ya estábamos full remotos. Es muy interesante porque para mí la pandemia, la pandemia es una vaina como muy compleja para mí Ok. porque ahí fue donde mi carrera despegó. ¿Sí? Sí, o sea, ahí fue donde mi carrera despegó, pero laboralmente, pero sí, yo tuve una ruptura muy fuerte que es complicado hablarlo, pero voy a tratar de hacerlo. Pero si quieres, ya lo hablamos. Si quieres, Listo, ya hablemos listo, a ya listo. hablamos a la pandemia, volvamos a lo que dijiste de Blackpool. Listo, listo, listo. O sea, como para ir como en un hilo. Listo. Entonces, como que Black Pop es una banda de pop rock que yo Ok. conocí grabando con Julen. Hacíamos videos. Ok. Entonces nos contactó Jorge Cubillos, que Sí. es un gran amigo mío con el que compartimos tatuaje, banda y actualmente camellamos. Él nos llamó, dijo, Julen, necesito hacer un par de videos. Él en ese momento tenía un sello discográfico que se llamaba Kudana y nos contactó y nos contrató. De hecho, él fue Ok. la primera persona que nos contrató. Ok. Entonces el man nos pagó como 3 palos, yo no me acuerdo. Y nos dijo, muchachos, necesito 6 videos. Ok. O sea, yo les pago de una, pero quiero decirles que necesito 6 videos. Ok. Yo les voy a decir las fechas, Antes en ese tiempo tenía como Crayera, Usamper, Black Pop, o sea, eran puras bandas como de tropipop, pero Ajá. Jorge Cubillos nos empezó a sacar de 4 cuartos. O sea, Sí, entonces claro. nosotros estábamos en el ensayadero y este man nos empezó a meter En estudios, en estudios locaciones. con gente más pro Claro. y con gente que se movía, y acuerdo. que vivía también, pues se veía que se vivía de eso. Ujú. Entonces este man llega, empezamos a hacer varios lyrics video con Black Pop y demás y empezamos a hacer como más amistad y en conversaciones, pues como los veíamos con sus instrumentos y demás, yo tocaba el bajo. Ok.
pero entonces yo lo tocaba de una manera muy empírica. Porque claro, yo creía que yo tocaba bajo. Ok. Entonces yo pues, marica, yo me sabía par canciones aquí y allá. Slap no hacía, pero sí tenía como pues, Las bases. sí, unas bases, pero realmente eran muy bases para lo que yo me iba a enfrentar. Obvio. Entonces un día me llama Jorge, amigo, ¿cómo estás? Y yo, muy bien. Yo justamente salía de ensayar con esa banda del colegio que nunca funcionó. Y el man llega y me dice, amigo, es que imagínate que la próxima semana tenemos un concierto y no tenemos bajista. Entonces queremos pues hacer una audición contigo porque pues nos parece una chimba, nos contaste que tocabas bajo. Ok. Entonces quiero que nos veamos y revisemos pues para hacer una audición. Y me enviaron los temas. Y yo, pum, los escuché y empecé como a sacármelos y demás y ta, 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 ta. Y llegó el día de la audición. Y entonces me encontré pues ya con Dairo, con Cristian, con Jorge, que son los de la banda. Y, ¿qué hubo, Juanjo? ¿Qué más, marica? ¿Qué chimba? Listo. Bueno, nos vimos en el ensayadero. Vamos. Yo tenía un bajo repelle, güey. O sea, era un bajo como mi guitarra. Me había costado como 250 lucas en Chapinero en las compraventas. No sé su paradero de dónde era, pero pues esa era la manera Claro, fácil de conseguirlo. en la que pues en Chapi uno iba a conseguir instrumentos y pues claro, mi bajo no era el mejor, no era el mejor, Definitivamente igual no lo era. ahí tratamos como de poner la situación y pues ellos me dijeron, marica, vamos a ser muy sinceros, la verdad no tocas nada. Te falta O mucho. sea, pues claro, yo estaba enfrentado con gente que estudió música. Obvio, ya Entonces, es el tema del diferente. ritmo, los compases, la exactitud. Pero estos manes me dijeron, pero yo veo potencial, güey. Creyeron. Entonces dijeron, marica, ensayemos esta semana que viene 2, 3 días, porque el concierto que viene es un concierto muy importante en Tunja. Y yo puedo decir que mi primer concierto, pues con público, fue frente a 1500 personas y fue abriéndole a The Mills, una banda que me encantaba. Entonces era como, wow, cero presión. Marica, yo no sabía esa parte. Yo no sabía que literal habías tocado un instrumento de una banda en conciertos y todo. Sí, sí, sí. Y ya después de ahí, digamos que pues hubo mucho feeling. Ese día yo la embarré como en 3 canciones, pero afortunadamente pues como que el sistema que teníamos una secuencia que nos ayudaba mucho, que es como una pista Ajá, y, claro. y pues el guitarrista también ahí me ayudaba como a arreglar A porque era, pilotearla. marica, el man, de verdad, es uno de los músicos que más admiro que he conocido. Y el man lograba pilotearla y a mí ese día me pasó algo muy particular y fue que me quedé congelado. No, pues Entonces, los nervios, como o sea, así. yo no podía mover mis pies, yo era como, o sea, ellos me hacían como el gesto de, Sí, roquemos, y yo no podía, güey, o sea, yo así estaba todo. concentrado, tú, sol, la, re, ta, entonces yo estaba ahí como en la memoria, entonces, de hecho, por ahí en internet creo que tengo fotos de eso, y yo ahí, güey, y ya cuando escuchamos a The Mills, yo, no, qué chimba, y compartimos con Ajá. ellos, y The Mills para mí siempre fue como una de esas bandas de rock también en Bogotá, que yo decía, los admiro muchísimo por lo que Ujú. hacen y demás, y pues eso fue como una bendición también poder, ahí fue cuando yo empecé a creer en los sueños, y yo Chimba. empecé a cumplir sueños, pero yo no sabía que los estaba cumpliendo. Claro. O sea, yo empecé en el hacer, en todas esas cosas que, no, yo hacía esto, ta, ta, ta. Me disparó una llamada, me convocaron, pum, y allá estuvimos. Y de ahí ya pues detonó pues como una carrera ya oficialmente con la banda. Entonces la banda inicialmente me pagaba por yo ir a tocar y yo tocaba mal. Entonces los manes igual iban y me pagaban y yo, "No, marica, qué chimba de negocio, Claro. weón". O sea, voy aprendiendo, estoy en la música y ahí empezó como mi vida de rockstar. ¿Y eso Y cuánto duró? eso duró más o menos como unos 5 años, weón. O sea, unos 5. Entonces, claro, mientras yo empecé Esto. en la universidad, pues yo ya ahí estaba con la banda, entonces habían ocasiones que yo no podía ir a clase porque tenía un ensayo, tenía un concierto. Ajá. Con la banda tuvimos una oportunidad muy chimba donde Converse nos patrocinó, la marca de zapatos, nos dio ropa por un tiempo, nos prestaba también como ropa para videoclips, cosas así. Repro. Giramos, estuvimos en Ecuador tocando, estuvimos por allá también como de paso en San Salvador. Claro, marica, o sea, literal fue una carrera musical, tal vez un poco efímera, por decirlo de alguna manera, pero
Viviste la vida de rockstar. Sí, y viajamos. Uy, no, es que tengo una historia muy chimba, güey. O sea, A Black ver, Pop debería ser un capítulo. eso es verdad, pero ¿cuál es la historia? Cuenta. Porque es que imagínate que, claro, teníamos la banda. O sea, Ujú. de hecho, nosotros tenemos un álbum, el último álbum de Black Pop, fue inspirado en nuestra última gira que hicimos. Y nosotros Ujú. hicimos una gira por Colombia. Entonces, ¿en qué consistía eso? Pues nosotros nos metíamos en la cabeza, oiga, queremos ir a tocar a ciertos lugares, vamos a ir a los venues a buscar fans, Claro. a vender nuestros discos. Entonces, pues Jorge, el man, tenía muchos contactos en todas las ciudades con los promotores y él hablaba con ellos. Oiga, tengo pensado ir para tales fechas porque voy a ir a... Primero hicimos Neiva, Ujú. luego Bogotá, luego Bucaramanga. Y bueno, cuando llegamos a Bogotá, fue como salimos 2 semanas de gira. Entonces fue como miércoles Bogotá, jueves Bucaramanga, luego nos fuimos a Valledupar, Y sábado, luego domingo llegamos a Riohacha y luego a la siguiente semana teníamos en Santa Marta. ok. Entonces pues no teníamos cómo movernos y mi mamá nos prestó el carro. Ah, jue Yo no madre. sabía manejar, o sea, yo tenía muy pocas bases, no teníamos cómo irnos y mi mamá nos prestó el carro. Y yo, mami, Confianza. sí, uy, marica, una confianza brutal. Y pues fuimos, viajamos, tocamos, y ya devolviéndonos, subiendo el Alto del Vino, ya, o sea, como que de regreso subimos como, veníamos subiendo La Vega, San Francisco, y 300 metros antes de coronar el Vino, el carro se estalló, ¿Cómo así? explotó el motor. No te creo, perro. 5 de la mañana, 5 maricas, porque éramos 4 de la banda y el ingeniero de sonido. Claro. Se nos explotó el carro. Y nosotros ya no teníamos plata, ya nada. Marica, ¿y qué? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo solucionaron eso? Pues fue como, no, pues pidamos la grúa de concesión, veamos a ver qué. Pero claro, la grúa de concesión llega, ¡pum! Y nos deja tirado el carro después del peaje. Y luego toca pagar otra grúa. Entonces fue como, no, llamemos una grúa. Ahí movimos plata como para poderlo mover y resulta que ese carro duró más o menos 5 meses en diferentes talleres. Entonces lo llevamos a un taller y un mecánico lo destruyó, pagamos una plata larguísima, me devolvió el carro, a mí me tocó ir como al centro a buscar el motor porque el man no había pagado la reparación. No, o sea, una vaina súper compleja hasta Ajá. que yo un día llegué y le dije a mi mamá, mami, lo siento, o sea, me quedo grande. O sea, no sé qué voy a hacer con el carro. Entonces ya mi mamá, bueno, tráigame el carro en grúa, y lo mandamos a arreglar, el carro funcionó. Pero luego de toda esta historia, nosotros esa gira la hicimos pues para componer canciones y demás. Ujú, Y de ahí sale como una canción de ese último álbum que se llama Negro Corcel. ujú. Y pues, o sea, es muy chistoso porque la letra de la canción narra eso. Dice La como, historia del carro y dice demás. la historia del carro, pero la llamamos como Negro Corcel. Entonces dice como, es un negro corcel, pero con ruedas y lo deja todo en la carretera. Dice, no sabes cómo amé aquel viejo corcel. Lo dio todo y lo dejó y en un lío nos dejó, algo así. Ajá. Y, o sea, como que la canción literal me Es la recuerda historia. mucho ese momento. Entonces, claro, nosotros volvemos con Black Pop y nosotros igual seguimos como que tocando y demás y como que ahí ya llega la pandemia. Y pues en pandemia era como, Sí, ahora sí metamos en el punto. ¿Qué pasó en la pandemia? O sea, lo mencionabas, en la pandemia algo curioso fue que tu carrera tal vez explotó en ese momento, pero también pasaron cosas internas que tal vez es parte de la vida. Cuando unas cosas van bien, tal vez otras no van tan bien. Entonces, si quieres, podemos hablar un poco de eso para irle dando forma a la conversación, si nos quieres contar. de una, sí. Digamos que yo, para poder, yo tengo una frase. Y esa frase es cruda. A ver. Y es que a mí la vida no me parece justa. Ok, No me parece justa. ok. Y la razón es porque, pues, o sea, obviamente uno no puede controlar lo que pasa con la sociedad, las enfermedades De acuerdo. y justamente pues en la pandemia yo me reinventé, pues yo trabajaba mucho desde casa, ahí pues también pues estábamos con mi mami, todo el tema y mi mamá fallece por la Ok. pandemia, por COVID. Entonces fue como, eso me rompió mucho, me rompe mucho, como que hablar de eso es complicado. No, Vamos. obviamente, lo entiendo, lo entiendo. Pero como que
mi mamá se enfermó y yo me preocupé mucho, o sea, como que pues estuvimos como en todo ese proceso, acompañándola al hospital, pero ya cuando nos enteramos, pues ya eso fue una época muy oscura para mí Sí, y al mismo tiempo mucha luz, porque yo decía como, no puede ser justo que mi mamá no esté disfrutando de de todo todo lo esto. que ella me creyó, sobre todo, o sea, como De que acuerdo. ella me dijo, no nos endeudemos, espere que estudiemos en la universidad. Ella me apoyó en todo, o sea, ella nunca me dijo como, vaya y trabaje, mira, no, ella me dijo, usted qué quiere hacer y lo que usted quiera hacer, vamos a hacerlo, o sea, como que deme la confianza Para hacerlo bien. para que lo hagamos bien y lo hagamos juntos y demás. Y pues claro, o sea, mi mamá era muy feliz hablando de su hijo, como, no, mi hijo tiene una banda, estudia Mamá comunicación, le va, o orgullosa, sea, claramente. mamá orgullosa, mi mamá fue abogada, entonces pues el pensionada de la policía, entonces pues ella como que para ella era como, se sentía muy orgullosa pues porque yo era también como su proyecto Claro. y como que de todos mis hermanos yo fui quien dijo, o sea, yo fui el que se esperó, el que se esperó, el que hágale de una, yo sigo, o sea, concentrado y como que en pandemia mi trabajo explotó, ahí pues yo ya editaba más, entonces pues ya podía responder más en la casa, entonces Claro. pues mi mamá fallece y yo no supe cómo llevarlo. Entonces no sabía qué hacer, pues me deprimí demasiado. Obvio, ¿cómo así? Eh, y aquí es donde yo empecé a ahogar toda esta pena con trabajo. Ok. Entonces empecé a trabajar demasiado, 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 demasiado. Yo todos los días trabajaba más de 15 horas porque yo no podía. Claro, si tenías la mente desocupada, pues iban a llegar los pensamientos, obviamente todo lo malo, y era ocupar la mente para no tener que pensar en eso. Correcto. Entonces como que yo, marica, o sea, de hecho yo trabajaba, buscaba qué hacer, aprendía tutoriales aquí y allá, ya tenía otros clientes, ahí ya también estábamos con Villano, entonces Creepy me llamaba un montón, Creepy también me estuvo pues acompañando mucho como en ese momento y me Obvio. pasó una cosa como que el primer mes, segundo mes ya como de, pues de mi mamá fallecida, yo pues tenía que grabar y pues en esa grabación estábamos grabando unas cosas de e-commerce de Adidas. Yo empecé a llorar, güey. O sea, yo estaba De la grabando nada. llorando y como que estaban los racks de ropa y yo como que metí la cámara ahí, como que, marica, yo estaba así en cualquier lugar y pum, lloraba. Yo estaba muy triste y yo decía, pucha, y siempre, o sea, y siempre me quedé como con esa idea de mi mamá, pues yo es el ser que más admiro en esta vida Obvio. y me quedé como con la idea siempre de su imagen en alto. Yo a ella le hice un retrato muy bonito que se lo hice en Zona 5. Y para mí es esa imagen. O sea, esa imagen cobra valor y es una luz gigante que ella tiene ahí atrás. Y siempre digo, ¿cómo lo haría ella? O sea, estoy seguro que ella en su trabajo tuvo que llorar muchas veces y igual no se detuvo, sino lloró y avanzaba. Claro. Entonces, como que, pues yo estuve como en esos momentos como muy quebrado, pero igual le daba, le daba. Entonces insistía. Entonces, nosotros con Creepy, pues grabábamos obras de teatro, grabábamos musicales. Ajá. Como era pandemia, entonces solamente dejaban hacer como conciertos en streaming o Sí. conciertos pregrabados. Entonces nosotros pues íbamos como por cualquier cosa, pero pues para movernos y ahí le metíamos por un lado, por el otro, grabando contenido. También yo pues en pandemia, yo le agradezco mucho como a todo el parche de LSDC, Ujú. que es un parche de pues de raperos, que realmente ellos también me cambiaron mucho la vida Claro. en la pandemia y yo no sé si ellos no saben, pero pues ellos a mí me dieron mucho trabajo, güey. O sea, Obvio. son unos manes que ahorraban pues para poder camellar conmigo y me pagaban videos por adelantado y demás y todo pues justamente pues para meterle a la película y todo y pues ellos a mí me ayudaron muchísimo. Entonces pues yo iba ya pues cada vez en cada situación. Entonces está Tipo, Smash, Stylemic, Juan Bebé, En su momento, Samor, Flawan. Plawan también. Entonces ellos me llamaban y yo iba, los grababa, me pagaban y ellos ya editaban y, o sea, yo creo que en pandemia con ellos hicimos como más de 20 videos. Marica, y qué chimba también todo eso, porque yo siento que ahí uno también empieza a darse cuenta de que la admiración también es recíproca, ¿cierto?
porque si en su momento ellos fueron los que te ayudaron a ti a darte un trabajo y a poder brindarte como esa experiencia que tú tenías para ellos, en estos momentos donde ya tal vez tú tienes una experiencia diferente, ya tienes un trabajo un poco más grande, cuando uno se pone a mirar, ellos también ya te respetan a ti como marica. Juanjo es una chimba y hace todo esto, pero tú en ese momento también eras como marica. Esos chinos están ayudándome a yo a ser lo que soy hoy en día. Sí, definitivamente ellos hacen parte de todo el proceso, o sea, digamos, ellos hacen parte de todo el proceso de mi conexión también como con la estética que yo actualmente también traigo, Ujú, o sea, ujú. como manejar algo de códigos, no todos, porque pues, o sea, para manejarlos todos, pues tengo que vivir en la realidad, De digámoslo así, acuerdo. pero sí me enseñaron como, me dieron la oportunidad también como de, uno, entrar al parche, dos, que grabáramos y pues me dio como mucho acceso a muchas cosas donde a mí también ahí la creatividad se me explotaba porque claro, ellos tenían el director que era normalmente Flawan o Stylemic y ellos me decían que grabar, pero entonces también ellos me daban la oportunidad como de, De probar, como, proponer. grábanos. Y entonces claro, yo era con la cámara, yo era el man del gimbal, aquí, Ok, ok, allá, ok. y pues a mí se me dio muy bien la destreza con el gimbal, entonces yo iba como con mi Crane 3 ahí, Crane 2 perdón, pum, 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 POV, o sea, hacíamos Ajá. movimientos. O sea, yo fluía con la música y a ellos les gustaba Eso mucho te dio eso. también la oportunidad de experimentar y poder como aprender muchas cosas que después te iban a funcionar. Correcto, o sea, y a ellos también. Entonces, De como acuerdo. que Un gana-gana. creamos esa conexión y pues ahí aprendimos mucho, también grabábamos mucho como en estudios pequeños, pero le metíamos, o sea, había una película, había una narrativa, cada vez había más confianza, entonces pues se disfrutaba mucho más y pues al día de hoy ellos hacen también parte como de todo mi proceso y si algún día también pues los puedo como ayudar, seguramente lo haré sin duda, Qué chimba. porque eso es, la vida es eso, para mí la vida es las decisiones que hemos tomado y todas las personas que nos encontramos en el camino siempre llegan a sumar. Qué chimba, Juanjo. No, y digamos, ahí también lo importante es todo lo que has venido mencionando, como ha sido un proceso para todo, de empezar haciendo foto, luego todo este proceso que hemos venido haciendo hasta llegar a los videos, pero en estos momentos de tu vida yo siento que también estás en una parte totalmente diferente, que es como en el ámbito un poco más publicitario, más comercial de todo el mundo audiovisual. Cuéntanos un poco cómo llegaron ahí, si bien ya lo mencionaste un poco, conociste a Creepy en Villano, tú hacías todo tu trabajo y demás, pero ahorita tú eres uno de los directores de Duro. Ujú. Entonces cuéntanos un poco cómo llegó eso y también ese proceso en Duro, porque también ha sido muy rápido. Sí, sí, sí. Digamos que, pues en Villano, Villano en pandemia también llegó un momento donde stand-by, Sí, oigan claro. amigos, no podemos con esto y pues digamos, Creepy se reinventó pues con su parche por aparte y me llamaba para ocasiones. Ajá, Yo igual también camellaba en otras cosas, obvio. hice como una serie católica, hice una serie web católica como de dos Ok, temporadas ok. con con actores chimbas reconocidos, entonces era como Juan Pablo Obregón, Chichi Larna, o sea, Ya pues, gente top que le copiaba mucho como a todo el tema de la religión y también pues agradezco mucho como esa participación porque justamente me tenían ocupado. ujú, Y ahí fue donde yo empecé también, nace duro, ujú. nace duro y pues Creepy empieza a conectar todo eso a lo que me llamaba a decir, venga, vámonos por duro. Entonces yo también lo que recibía, yo, oiga, aquí tengo esto. Entonces, digamos, Duro, sus inicios, Duro editó una serie web cristiana, católica, le decimos. Entonces, no era lo mejor, pero pues Es parte del o sea, proceso. nos dio en su momento como dinero mientras estábamos ahí, toda la cosa. Y yo empiezo como con Duro a ser ese realizador, ese, sí, realizador, porque al final como que no solamente era ir a hacer cámaras, sino en ocasiones también editar aquí y allá. Ujú. Entonces, pues con Creepy siempre era la sinergia de, perro, nos vemos tal día, tal hora, necesitamos hacer esto, pum, pum. Entonces siempre fuimos muy claros y muy contundentes, entonces fuimos avanzando. Él pues igual empezó como a tener más clientes, más cosas, y yo pues empecé como a filmar todo. Ujú. Entonces yo en Duro pues también filmaba, editaba. Entonces fuimos como que creciendo, se fue creciendo como mucho más el parche, fuimos Claro. llegando como ya a marcas más importantes. Pues no, digamos que Duro nace también porque quiere hacer contenido propio. Entonces yo le empiezo a enseñar a Merchan, apreciado, como a cómo grabar, cómo se tiene que Claro. ver. Y ya Pacheco por allá dirigiendo los videos, como bueno, no, vamos a hacer esto. Por ahí hicimos un video muy chimba que agarramos unas motos Navi y empezamos a volar ahí a tipo motocross y toda la Ajá. cosa.
Y eso era, así inició duro, o sea, ese era el parche. También hicimos otra vuelta con Mafe Méndez, la metimos ahí Sí, sí como lo vi, sí lo vi, sí lo a vi. una máquina que eso da vueltas mientras la vieja se maquillaba. Entonces como que nace esa sinergia de marica, queremos hacer Cosas cosas chimbas. chimbas con nuestro sello. Ajá. Y como breve, weón, o sea, como que nunca nos ha gustado darle tanta vuelta a algo, sino marica, las cosas son. O sea, en un tweet, cuénteme en un tweet. Claro, sí, de acuerdo. Entonces, en nuestros videos siempre queríamos hacer eso y empezaron a llegar como muchas más marcas. Empezamos ya como a tener experiencia ya, pues como con Mercado Libre, con Adidas, con las marcas de Bavaria, con Águila, con Poker, con Estela, con Budweiser. Entonces empezamos a tener como ese acercamiento, ya pues también por medio de Creepy, de Pacheco, y empezamos a hacer ya como contenido como mucho más valioso y empezamos a crear una estructura donde ya, pues como Creepy lo contó, creo que en el podcast pasado, pues ya somos como 52 Sí, personas, departamentos de producción, publicidad. Entonces como que nuestra carrera ha sido muy rápida y al mismo tiempo como muy meritoria, justamente por lo que mencioné hace un rato, y de es acuerdo. extra. Y es porque nosotros no lo hacíamos en un horario habitual o en un horario ordinario, como 8 horas. Sí, A claro, veces eran 2 horas, pero a veces eran 16. de acuerdo. Y hay proyectos que nosotros venimos como de la filosofía, no es cuando usted pueda, sino cuando el cliente lo necesite. Totalmente. Entonces, como que nosotros entendimos eso muy bien, entonces por eso creo que nos ha ido también bastante bien, como en el crecimiento, en la relación, en todo lo que hemos atraído pues a lo largo de la marca. De hecho, yo tengo duro tatuado, Sí. porque justamente pues hace parte como pues de la esencia de nosotros. O sea, ha ido como construyendo y mutando Ajá. pues a crear y a crecer el negocio. Entonces pues nosotros ahorita pues actualmente tratamos como de tener nuestro sello personal, como que las marcas que llegan, si bien llegan con un brief, llegan Ajá. con una cosa, pues nosotros le damos ese sello y digamos que un poco como mi sello es raro porque es un poco la mezcla de el fashion, el Ajá. gamineo y la nostalgia. O sea, Interesante. como que yo me describo con ese mix, o sea, Ok. y en todas mis propuestas trato como de dejar impreso como ese sello estético, o sea, como que si bien van para marcas, van para cosas, Ajá. trato de crear esa conexión pues ya, digamos, a la posición que estoy ahora, que es donde ya escribo pues todas las ideas, las vendo, que eso también es algo que me apasiona, o sea, en el gremio publicitario normalmente uno como que compite Claro, con otras productoras, otras agencias. Y pues, bueno, ahí tengo una historia bien interesante. por favor. Y es que yo antes, pues en la universidad yo tuve mi periodo de prácticas. Ajá. Y yo ahí quería decir como, marica, yo quiero ir a las productoras chimbas Ajá, ajá. a, a mostrar mi camello. O sea, pues yo ahí ya tenía un reel, una chimba, yo ya había grabado cosas fuera de la universidad. O sea, mi Ajá. reel nunca fue universitario, Ok. afortunadamente. Ok. Entonces, pues, o sea, como que yo tenía ya buenas tomas, buenas cosas, entonces pues yo fui y toqué puertas. Entonces fui productora grande con la que hoy en día competimos. Hola, señor productora, no voy a mencionarlo. Hola, señor productora, mira mi trabajo. No, No. Hola, señora productora, mira mi trabajo. No. no. A mí me tocó hacer las prácticas en la universidad ¿Así? porque nadie me recibió y yo me sentí muy triste. Claro. Porque, claro, yo tenía amigos que estaban en periódicos, en revistas, en cosas. Pero claro, digamos que, claro, yo llegaba y pues ellos decían, ¿qué hace un comunicador social acá? O sea, ¿qué me va a vender? Pues yo le decía, no, es que vea, yo grabo, yo edito. Sí, claro, el paquete Pero completo. sí, pero ellos no, pues obviamente lo hacía como al nivel de ese momento. Pero pues ellos no, ninguno me dio la oportunidad. Y para mí eso fue un golpe duro porque yo decía como, ¿será que sí estoy haciendo lo que es? O sea, ¿qué me está fallando? ¿O qué me está faltando? Sí, de acuerdo. Entonces, pues fue muy triste porque finalmente las hice en la U, igual allá también la pasé chimba, también dejé un sello también como bien interesante, pues con la gente de la Universidad Central. Y luego, pues yo ya empiezo como a camellar y demás, y hoy en día en los briefs Ujú. o pues estoy compitiendo con las personas que me dijeron no, Ok. y con Creepy somos como muy creyentes de, perro, pues si usted no tuvo mentor, es porque usted es el mentor. Qué chimba. Es sencillo, o sea, porque claro, yo a lo largo de la carrera siempre busqué, marica, quiero como un padrino Claro. o
quiero ser el aprendiz de alguien. Marica, y yo puedo dar fe de eso porque sin conocernos mucho, nos habíamos visto un par de veces, tenemos amigos en común. Yo cuando te conté el proyecto, tú fuiste una de las personas que me dijeron, marica, qué chimba lo que estás haciendo. Cuando te invité me dijiste, claro que sí, de una vez. Yo paré el podcast en un tiempo porque no tenía equipos como grabarlo. Y marica, y sin yo decirte, sin conocernos, tú fuiste como, marica, yo tengo una Mac, te la presto. Marica, ¿qué necesitas? La cámara, una de las cámaras con las que estamos grabando hoy es también gracias a ti, marica. Entonces, en verdad, gracias por todo eso. Pero tú mencionabas algo muy importante ahorita y era todo el tema de los procesos creativos que tú tenías, como escribiendo la idea, mencionar todo eso. Quiero que nos enfoquemos en esta parte del podcast, en eso específicamente. ¿Cómo surgen unas ideas, las ideas para ti? ¿En qué momento, no sé, hay algo que siempre hagas? ¿Cómo, no sé, llega un cliente? Obviamente hay que ceñirse si bien a un brief, pero también les da la oportunidad de ser un poco más libres. ¿Tú cómo juegas con eso? ¿Cómo llegan las ideas a ti? ¿Cómo funciona tu proceso creativo? Listo. Ese proceso creativo es muy particular porque cuando se lo estoy enseñando, pues también como a los aprendices que tengo actualmente, Ajá, es un proceso que de entrada yo les digo, bueno amigos, este proceso no está patentado y no siempre es igual. ajá, ¿Por qué? Porque la creatividad es como el jazz. O sea, el jazz tiene una base, pero empezamos a improvisar. Entonces ahí es donde yo conecto mucho la música. Y es claro. que yo siempre trato de cuando me llega un brief o me llega algo, yo intento identificar cómo suena, cómo Ok, suena. Y el cómo suena ya me hace pensar en instrumentos, en géneros musicales, en atmósferas. ¿Para qué? Pues para poner la música o algo referente, algo que me conecte con eso y empezar a agarrar, abstraer todo. Entonces como que normalmente las ideas yo no me las invento, o sea, ujú, como que yo hago es un mix, un fit de muchas cosas y pongo en conversación A. claro. Entonces como que mi idea al final es la abstracción de todos los referentes que consumo día a día y los pongo ahí. Entonces normalmente lo que hago es listo, entender el objetivo. Entonces si es un comercial, pues obviamente el comercial es informar sobre el producto y demás. Entonces yo ya ahí decido si quiero ir por la parte de experiencia, por lo emotivo. Entonces identifico el tono. Ujú, ¿El tono qué es? Pues el tono de comunicación en cómo queremos que conectemos con la marca. Entonces si vamos a conectar desde lo discursivo, desde lo ajá, artístico. Entonces yo empiezo a encontrar elementos y yo siempre empiezo a escribir, yo empiezo a escribir cosas. Entonces empiezo a escribir como eh, vintage, algo antiguo, las digamos, lluvias de ideas. sí, pero digamos que yo creo de una manera muy chimba, pues me parece, es mi método. Digamos, a mí me gusta mucho el freestyle Ajá, y el freestyle a mí me ha dado muchas herramientas para poder crear contextos. Entonces ok, lo que yo hago literal es el ejercicio que hacen los manes cuando compiten, que es tener una temática. Entonces yo creo todas mis temáticas y luego empiezo a tejer, a encontrar mi discurso. ya pues, Entonces digamos que, no sé, hablemos de un brief, hablemos de un brief, digamos el brief de los 100 años de la camiseta de la selección. de la selección. Entonces, claro, 100 años. ¿Qué nos, qué nos retoma 100 años? Pues yo, claro, los inicios de la fotografía. Hace 100 años que estaba pasando en Colombia, en el mundo. Claro, la primera camiseta de Colombia, pero era qué tendencias o qué estilos habían en ese momento. Entonces yo, Claro, claro, fuera del fútbol. fuera del fútbol, sí. Eso es importante lo que acabas de decir. De Entonces, acuerdo. ¿qué pasaba? Es el contexto general. Ujú, Entonces, normalmente uno estudia el contexto para entender luego cómo empezamos a subrayar lo que nos hace, lo que nos puede conectar. ujú, Entonces, para mí es importante como que dentro de mi esquema para crear ideas es contexto, qué pasaba hace, luego identifico el elemento, luego de ese elemento lo pongo en una situación y luego de esa situación busco una atmósfera que recree ese momento y demás. Entonces, ¿qué era? Revelamos, o sea, literal, el brief era revelar la camiseta de los 100 años. El brief siempre nos lo dijo, o sea, claro, está revelar. ahí. ¿Qué pasaba en la fotografía? Pues era fotografía análoga, tocaba revelar. Entonces yo dije, claro, ¿en qué espacio pasa eso? En un cuarto oscuro. Después yo Claro, estudié fotografía, entonces también conozco como qué el chimba. proceso de revelado, los químicos, la ampliación, el tema de, pues como también hice como cámara oscura. Entonces como que
tuve ese recuerdo de todos esos momentos y lo puse en una situación. Lo puse en esa situación donde yo dije, claro, vamos a tener a René y Guita en un cuarto oscuro, como si fuera hace 100 años, Ajá. revelando fotografías de la nueva camiseta. Qué chimba. Perro, Y, qué a- y chimba. así fue como lo conectamos. Pues eso fue como una campaña que hicimos como en Bogotá y en Londres. Sí. En Londres pues ya hicimos como todo el tema ya del shooting, donde pues Ajá. agarramos todo eso. Y ahora viene una parte bien interesante que esa propuesta, claro, yo te la cuento acá sí, pero al final dentro del ejercicio es muy complicado porque en la creatividad tú estás hablando de la nada. O sea, tú tienes que desarrollar como un storytelling donde uno llega y le, pues, juega un poco con la mente de esa persona que te está escuchando y es, venga, imaginémonos esto. Casi la persona no cierra los ojos, pero yo tengo que hacer que él se Sí, lo imagine. de acuerdo. Si no, pues, o sea, uno, no me va a ganar el proyecto. Dos, pues, muy chévere y todo, pero no se entendió. Ajá. Entonces, siempre como que la claridad ha sido muy importante. Ajá. Entonces, claro, para eso yo hago como un documento que es como un approach, donde en ese approach, pues yo pongo como todo este contexto, como hace 100 años las cámaras de fotografía estaban en el auge por los inicios de la foto, Ujú. y empiezo como a conectar esos puntos claves, pues para poder vender toda la propuesta. Y dentro de eso, pues claro, yo empiezo como con todo este storytelling, pero ahora yo, ¿y qué cómo hago para que el man vea, pues que se imagine a René y Guita en ese cuarto oscuro si el man no sabe que es un cuarto oscuro? De Pues acuerdo. busqué imágenes de cuarto oscuro y no la he encontrado. No la he Y ahí encontrado. creo que entra algo muy importante. Tú ya has mencionado algo de esto y es la ayuda y el apoyo de las nuevas herramientas. Porque siento que a través de eso fue que hicieron realidad esa campaña. Sí, de acuerdo. Entonces, como que la inteligencia artificial, en este caso, pues me ayudó muchísimo porque yo agarré el Mid Journey y le dije, o sea, prompteé como, necesito un spa, bueno, no necesito, sino bajo la estructura de Mid Journey, pero pues para que lo puedan entender, como un cuarto oscuro con iluminación roja, que el rojo es como ese color que no hace que se revele como las cosas. Ujú. Entonces, cuarto rojo con esta atmósfera, con fotografías colgadas, una persona de espalda. ¿De espalda por qué? Porque pues la marca Adidas normalmente tiene sellado pues como su marca acá atrás, acá al frente. Entonces como que dándole todos esos detalles y pues yo hice como un storyboard a través de inteligencia artificial para que el cliente pudiera entender. Entonces era imagen uno referencia. Entonces René Higuita entra al cuarto oscuro. Claro. Siguiente imagen. René Higuita está colgando fotografía. Obviamente, pues la estética pues varía muchísimo Claro. porque en ese momento los personajes no eran tan consistentes, entonces no eran reneguitas, sino era un man X, Exacto. pero era ya como ya le iba contando. Y pues claro, cuando el cliente ya va viendo el espacio, va entendiendo el componente artístico, yo lo hago pensar en dónde va su marca. Entonces como que él dice, uy, no, me imagino que pongamos un botilito allá en el fondo con esa atmósfera, pongamos acá una tulita Claro. Adidas, una sudadera. Vamos como que creando, entonces como que es bien interesante también cómo estas nuevas herramientas nos ayudan como a previsualizar, porque al final siempre partimos de un referente. De O acuerdo. sea, normalmente pues a mí me encantaría poder vender ideas así, a parla, a Ajá. hablar como marica, Pero no es tan imagínate fácil. esto, pero pues en la industria no se puede porque necesitamos es aterrizarlo, no todos tenemos el mismo contexto, entonces muchas veces mis clientes no son audiovisuales, entonces yo De tengo que acuerdo. llegarles a decir, 1 más 1 es igual a 2, ¿cierto? Claro. Estamos conectados. Luego, ese 2 se va a convertir en ta, ta, ta. Entonces, como que ahí está la habilidad un poco como de poder como atraparlos, entendiendo la esencia de la marca, lo que ellos quieren contar y el estilo que yo le quiero dar. Y pues obviamente ese estilo va muy ligado pues a la estética duro. Parece que chimba y pues por temas de tiempo ya nos toca ir empezando a como a cerrar un poco la conversación, pero en verdad, digamos, siento que todo eso es muy importante y quiero que nos respondas como muy concretamente cómo lidias tú con los procesos creativos, con los bloqueos creativos, porque siento que hace parte y hay que también aprender a convivir con ellos porque van a llegar en cualquier momento. Entonces, ¿cómo haces tú para poder, si te llega un bloqueo, salir de ahí? No, pues es súper sencillo. Digamos que yo antes sí me bloqueaba como no manejaba muy bien la frustración. Ajá, Para mí la palabra frustración es muy importante porque cuando la dominé fue que yo entendí y dejé de preocuparme. claro, Es decir, cuando yo me bloqueaba, yo era, ¿qué hago? No, en ese momento tenía perro, sacó el perro,
aquí, allá. O sea, hacía todo menos lo que tenía que hacer. Claro. Y pues muchos consejos de creativos es, cuando tengas un bloqueo creativo, haz algo que no te conecte con lo que estabas. O sea, yo realmente eso no lo utilizo. Ajá. Realmente cuando yo entendí que yo iba a tener bloqueos creativos, pues yo tengo como mi backup. Entonces yo tengo ciertos estímulos visuales, sonoros, Claro. donde me despiertan así yo esté bloqueado. La creatividad. Porque es como, yo la creatividad la pienso siempre como que necesito un personaje, un vehículo, un contexto, un clima y cuál es el mensaje. Ok. Entonces trato de buscar eso en todo lo que veo, en todo lo que escucho y es así de sencillo. Entonces si estoy bloqueado por el espacio, pues entonces listo, es un estudio. Entonces, Ujú. porque ¿qué es lo que pasa? O sea, como que parte un poco como de la habilidad de estar en esta industria es que los espacios para pensar o crear son muy pocos. De acuerdo. Normalmente un approach uno tiene 3 días para montarlo. Claro. Entonces son 3 días donde en esos 3 días también tienes más cosas que hacer. Entonces, pues yo lo que hice hace unos años atrás es como yo tengo como mi banco de referencias Qué chimba. de, Un gran tip. de contenidos y ese es un gran tip. O sea, construyan su banco de referencias de fotografía, de paletas de color, de dirección de De arte, iluminación. de lenguaje, de tipo de cámara. Y yo tengo como esa biblioteca muy desordenada, pero muy ordenada porque yo Es tu encuentro, orden. sí, Claro. yo siempre la encuentro. Entonces como que afortunadamente hoy en día pues encontré la habilidad de superar esa frustración a través de mi dopamina. Yo mismo creé mi dopamina, entonces a veces pues ya cuando estoy como muy ya saturado y demás, algo que me gusta hacer es pongo una batalla de asesino dándole la pela a otro freestyler y ya sonrío y ya eso es todo. Llega la creatividad. Qué chimba, Juanjo. Y bueno, como sabes, este podcast se llama No hay de otra. Y yo siempre le pregunto a las personas en qué momentos de su vida han dicho no hay de otra. Y si nos quieres contar cómo fue esa experiencia, aquí están las cámaras disponibles para eso. Uf, bueno, tengo varias, pero voy a resumir, voy a resumir una. Por favor. Sí, digamos que tiene que ver mucho con la luz que me acompaña, o sea, no hay de otra, es como, o sea, mi mamá ya no está conmigo y yo tengo que sobrevivir. Sí, no hay de O otra. sea, literal. Y no solamente sobrevivir, sino, o sea, mi mamá es mi héroe y como que seguramente jamás llegaré a su altura, pero creo que no hay de otra luchar como ella luchó por su vida, por nosotros y por todo. Es, Perro, en verdad, muchas gracias por contar eso también acá, porque pues es un espacio justamente para creatividad, para inspirarnos y todo eso, pero este tipo de cosas realmente funcionan un montón. Pero bueno, nada, ya para ir también cerrando, llegan dos secciones, que la primera es como una de preguntas para conocerte un poquito más, lo ideal es que respondas lo primero que se te venga a la cabeza, y la otra es un poco de recomendaciones. Entonces, lo primero, una canción que nunca pueda faltar cuando estás editando o en algún proceso creativo. mm. O una batalla de asesino. No, sí, sí, mejor una batalla. Perfecto. Batalla de asesino versus shoot en el Movistar Arena. Un objeto o herramienta, digamos, que con la cual no puedas trabajar. O sea, si no la tienes, no puedes seguir trabajando. Mi iPad. Importante. Un referente audiovisual que admires profundamente. Mm, en cualquiera de los contextos, Sí, Matt Wills, un amigo. perfecto. Una obsesión que tengas con algo muy específico. Freestyle. Algo que muy poca gente sepa que te gusta hacer. Dormir. O sea, yo trabajo mucho, pero Duermes mucho también. quisiera dormir. Ah. Recomendaciones, entonces ahora un canal de YouTube o perfil que sigas constantemente que le gustaría mostrar a la gente. Hay una cuenta muy interesante que me gusta mucho que se llama iCandy. Es como la más Repro. comercial y la recomiendo mucho pues para todo el tema creativo porque hay muchos movimientos de cámara y cosas muy chimbas donde conectan con directores y demás. Una herramienta o app que uses a diario. Instagram. Un libro, charla, video, película, documental que te haya marcado. Interestelar. Repro, confirmo. Una frase o consejo que siempre llevas contigo. La frase que siempre llevo conmigo no es lo que yo soy hoy, sino lo que seré.
un proyecto creador colombiano que todos deberíamos conocer. Proyecto que duro. Epa. Y nada, Juanjo, o sea, si tú pudieras hablar con el Juanjo de hace 5 años, 10 años, ¿qué le dirías? No, yo le diría como, parcero, siga conociendo todo lo que está conociendo porque cada cosa de la que yo he experimentado y he hecho, la aplico hoy en día. O sea, viva. Qué chimba. Parce, nada, pues eso fue, ya estamos llegando al final del episodio. Lo último con lo que yo cierro es preguntarte cómo te sentiste, cómo viste el espacio, lo apruebas, no lo apruebas, qué tal todo. No, la verdad me encantó. O sea, debo decir que es un espacio muy chimba porque una de las cosas que a veces uno olvida es como todo el proceso y uno está en el día a día y hoy creo que estaba nervioso al iniciar porque era Claro. disponerme a recordar cosas, a recordar el proceso, a recordar las personas, los momentos y me sentí muy bien, me sentí muy bien. Y me parece que el espacio está una chimba, me Sí. gusta mucho poder compartir y pues para mí un honor, Johnma, pues esta invitación. Espero poder aportar a las personas que están acá Y no, y viéndonos. siento que también esta conversación contigo da para una segunda, tercera, cuarta parte, solo que por temas de tiempo ya tenemos que parar, pero en verdad nuevamente agradecerte a ti por aceptar la invitación. Por favor, cuéntanos en qué estás ahorita, la gente dónde puede conocer tu trabajo, dónde pueden ver lo que estás haciendo, tus redes y demás. Listo, mi trabajo yo normalmente lo muestro por Instagram. Digamos que Instagram se volvió como mi Portafolio. página, sí, de portafolio. También en Vimeo tengo como puesto ahí muchísimas piezas donde pues ahí pueden ver como todo el camello. Ahorita en qué estoy, ahorita estoy como reformulando un poco como toda la manera de crear Ajá. porque ya llegué como a una zona de confort donde pues ya lo que hago lo domino, funciona, pero ahora quiero llegar a desbloquear el siguiente nivel. Como tiene que ser. Y el siguiente nivel es como poder lograr también como monetizar lo que hago audiovisualmente. Bueno, nada, en verdad, muchas gracias por eso, Juanjo. ¿Cómo son tus redes? Es @JuanJPiedradita, ahí me pueden encontrar, ahí si tienen alguna duda como de procesos creativos o quieren mostrar también ideas, súper abierto, yo estoy súper pendiente ahí como de todos los mensajes, justamente pues para construir, me gusta mucho construir. Qué chimba. Y pues nada, amigos, en verdad, muchas gracias a todos por llegar hasta acá. Como saben, siempre agradeciéndole a las personas que hacen que esto sea posible. Dipo en los controles, a la gente de Blackout Media, el estudio Blackout Studio Hub. Y también, como se pueden dar cuenta, en los últimos episodios hemos tenido la oportunidad de contar con el apoyo de Utópico. Y ellos son los que nos perchan así, pero en esta ocasión y a partir de ahora también tenemos un detalle para nuestros invitados. Y es que con esa tarjetita que está acá, puedes ir a Utópico a reclamar una de las prendas de ellos. Entonces, perrito, esto es para ti. Uy, ¿cómo así? Y que parches por allá. Entonces, pues Oh my nada, God. ahí está. Nada, amigos, muchas gracias. Nuevamente, en verdad, gracias por la confianza. Eso es todo y nos vemos en un próximo episodio. Recuerden que todo lo pueden encontrar en No Hay de Otra en todas partes y los clips, los shorts y todo lo más cortico lo pueden encontrar en @es No Hay de Otra. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, Perrito, eso fue. perrito.